Escanor genuinamente se sentía inútil, y esa sensación lo carcomía. Era una sorpresa amarga para él, un hombre que durante gran parte de su vida, había sido definido por un poder tan inmenso como aterrador. Desde el día en que su magia se manifestó, su vida se convirtió en un infierno constante. Perseguido, temido y aislado, sobrevivió gracias a su fuerza descomunal durante el día, y a una voluntad férrea durante la noche, cuando su fragilidad salía a la luz. Sin embargo, en este extraño mundo, todo aquello que lo hacía especial había desaparecido. Su fuerza, su confianza, incluso esa arrogancia innata que lo acompañaba en las horas de luz, habían sido despojadas de él. Merlín, siempre analítica y observadora, había propuesto varias teorías para explicar lo sucedido. La más plausible, al menos hasta el momento, apuntaba a que las leyes de la magia eran diferentes en este mundo, casi inexistentes o tan profundamente alteradas, que impedían el acceso a sus habilidades mágicas. El sol que brillaba en este mundo, aunque cálido y resplandeciente, parecía ignorar por completo el vínculo mágico que Escanor había tenido con el poder de su gracia, Sunsine. Este fenómeno no solo lo afectaba a él. Diana también había perdido su capacidad de manipular la tierra, con su magia de creación. Era como si los fundamentos mismos de su poder, hubieran sido arrancados de raíz al cruzar a esta nueva realidad. No obstante, había un detalle que mantenía a Merlín en vela. Si bien la falta de magia en este mundo, explicaba la pérdida de poder de Escanor y Diana, no justificaba por qué Van, quien poseía habilidades físicas y mágicas únicas, tampoco podía usarlas. Era un misterio incluso para la maga más grande de toda Britania. Y ahora mismo, ese mismo hombre, que se sentía lo más inútil del mundo y del universo, estaba a bordo de un tren. El vagón no estaba abarrotado. De hecho, apenas había unos pocos pasajeros dispersos en sus asientos, envueltos en sus propios pensamientos o entretenidos con sus dispositivos. Escanor avanzó con pasos tranquilos hasta su lugar asignado, sin prestarle demasiada atención a su entorno, hasta que sus ojos se posaron en una figura sentada cerca de la ventana. Fubuki. El león del orgullo la reconoció al instante. No solo porque su nombre era conocido en la sociedad como la líder del grupo Blizzard, sino también porque su imagen aparecía con frecuencia en comerciales y anuncios. Su belleza era elogiada por muchos, considerada una de las mujeres más deslumbrantes de este mundo, capaz de cautivar con solo una mirada. Y aunque Escanor nunca se dejó llevar por la superficialidad, no podía negar que la mujer frente a él poseía una presencia magnética. Sin embargo, había algo más allá de su apariencia que llamó su atención. Su postura, aunque elegante, tenía un matiz de cansancio. Su expresión, normalmente altiva y segura, parecía perdida en pensamientos sombríos. Sus ojos, que deberían reflejar determinación y orgullo, mostraban un dejo de tristeza que la hacía ver más vulnerable de lo que su reputación sugería. Escanor consideró por un momento preguntar si algo la preocupaba. Pero descartó la idea casi de inmediato. No eran conocidos, y meterse en los asuntos de una desconocida sería inapropiado, por mucho que sintiera cierta empatía por la expresión melancólica que adornaba su rostro. Con un suspiro leve, tomó asiento sin hacer ruido, apoyando la espalda contra el respaldo con pesadez. Sus propios pensamientos ya eran lo suficientemente turbios como para añadir más preocupaciones ajenas. Aún así, mientras el tren se ponía en marcha, y el paisaje comenzaba a desplazarse tras la ventana, no pudo evitar lanzar una última mirada de reojo a la heroína, preguntándose qué clase de peso llevaba sobre sus hombros. «Disculpe señor, este asiento está ocupado». Una voz firme, pero educada, lo sacó de sus pensamientos. Escanor alzó la vista, y se encontró con una figura que no esperaba ver tan de cerca. Genos, el Cyborg de la clase S. El joven héroe estaba de pie a su lado, sosteniendo varias cajas llenas de crustáceos aún vivos, sus pinzas agitándose débilmente dentro de los recipientes. Su expresión, como siempre, era seria y determinada, aunque su presencia imponente se veía ligeramente contrastada por la peculiar carga que llevaba. Escanor, por su parte, tragó saliva sin darse cuenta. Había escuchado rumores sobre los humanos modificados de este mundo, guerreros de metal y carne, con una fuerza que, según Merlín, podría rivalizar fácilmente con los caballeros sagrados de mayor rango de Britania. Sin embargo, una cosa era oír sobre ellos y otra muy distinta era tener a uno justo frente a él. Aún sin poder mágico, su instinto le decía que aquel joven poseía un poder aterrador, una fuerza que, en su estado actual, lo aplastaría sin esfuerzo. Pero más allá de la intimidación, Escanor no pudo evitar sentir curiosidad.
¿Qué hacía un héroe de tan alto calibre viajando en un tren común, y más aún, cargando mariscos vivos? Señor, ¿me escuchó? La voz de Genos volvió a sacarlo de sus pensamientos. Esta vez, Escanor reaccionó de inmediato, parpadeando antes de asentir. Oh, disculpa. No, no está ocupado. Genos inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento y tomó asiento junto a él, aún sosteniendo las cajas llenas de cangrejos vivos. Los crustáceos se agitaban con insistencia, golpeando las paredes del contenedor en un intento inútil de escapar. El silencio se instaló entre ambos mientras el tren avanzaba. Ninguno de los dos parecía tener intención de iniciar una conversación, pero el constante sonido del movimiento dentro de las cajas comenzó a inquietar a Escanor. Observó de reojo al ciborg, notando cómo mantenía las cajas en su regazo con una precisión casi mecánica, sin mostrar señales de molestia o cansancio. Finalmente, soltó un suspiro leve antes de hablar. Disculpe, joven. Si quiere, puedo cederle mi asiento para que coloque sus cajas, y no tenga que sostenerlas durante todo el viaje. Genos, en un principio, rechazó la oferta con cortesía, asegurando que sostener las cajas no representaba ninguna dificultad para él. Sin embargo, Escanor insistió con tal persistencia, argumentando que incluso un guerrero de metal merecía comodidad, que finalmente logró que el ciborg cediera. Ahora solo quedaba encontrar un nuevo asiento, y el único disponible estaba justo al lado de Fubuki. La heroína no había prestado atención a la interacción entre los dos hombres, inmersa en la contemplación del paisaje a través de la ventana, con la mirada perdida en pensamientos lejanos. Aprovechando su distracción, Escanor se deslizó hasta el asiento libre con sorprendente agilidad, procurando no emitir el más mínimo ruido. No quería interrumpir su ensimismamiento, ni atraer su atención innecesariamente. Después de todo, no era más que un extraño en un mundo donde ya no tenía lugar. Sin embargo, el incesante golpeteo de los crustáceos contra las paredes de las cajas, terminó por romper la burbuja de introspección de Fubuki. Frunciendo ligeramente el ceño, desvió la mirada de la ventana, y posó sus ojos en los contenedores, que aún se agitaban con vida propia. La confusión se reflejaba en su rostro, mientras observaba cómo las cajas vibraban con cada intento de escape de los crustáceos, como si tratara de encontrar una explicación lógica para aquella escena inesperada en medio de un viaje aparentemente tranquilo. «Son cangrejos», afirmó Genos con su característica seriedad, sin apartar la mirada de Fubuki. La heroína de la clase B parpadeó, confundida en un inicio. Sin embargo, pronto fue reemplazado por un destello de reconocimiento. Sus ojos se entrecerraron levemente al identificar al héroe frente a ella, el recién ascendido a la clase S de la Asociación de Héroes. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de un zumbido interrumpió el momento. Genos llevó una mano a su bolsillo y sacó su celular. Atendió la llamada con un tono neutro al principio, pero en cuestión de segundos, su expresión se endureció. ¿Dices que hay una bomba? Su voz, normalmente firme, adquirió un matiz de urgencia. Al otro lado de la línea, un operador de la asociación, le informó a Genos con tono urgente. Un criminal capturado había revelado que había implantado una bomba en el vagón del tren. La detonación estaba programada para la próxima parada en Ciudad Z. Genos colgó sin perder un segundo y se puso de pie de inmediato. Todos, evacúen el vagón. Ordenó con firmeza. Sin embargo, Genos se dio cuenta de la cruda realidad. El tren seguía en movimiento. No había manera segura para que los pasajeros abandonaran el vagón sin poner en riesgo sus vidas. «Oye, ¿qué está pasando?». La voz de Fubuki llamó su atención. La heroína de clase B lo observaba con el ceño fruncido, su expresión reflejaba tanto confusión como una creciente preocupación. Genos la reconoció al instante. No solo era la hermana menor de Tatsumaki, sino una heroína con habilidades psíquicas, que podrían ser útiles en esta crisis. Sin dudarlo, le explicó la delicada situación. «Hay una bomba», gritó una voz alterada. Genos y Fubuki giraron la cabeza al escuchar el grito. A su lado, Escanor estaba pálido y tenso, con el terror reflejado en su mirada ante la posibilidad de que el tren volara en pedazos. Fubuki lo observó sorprendida. No solo por el susto, sino porque ni siquiera había notado su presencia hasta ese momento. Al darse cuenta de la atención sobre él, Escanor se apresuró a disculparse, pero Fubuki le restó importancia con un gesto. No había tiempo para distracciones. Volviendo su atención a Genos, preguntó con firmeza. «¿Cómo solucionamos esto?». «Primero, debemos evacuar a los civiles».
Dado que eres una psíquica como Tatsumaki, podrías sacarlos uno por uno mientras yo intento detener el tren. No sabemos dónde está la bomba, así que no podemos correr riesgos. Escanor escuchaba en silencio, sintiéndose cada vez más impotente. Su frustración crecía con cada segundo. No poder hacer nada lo consumía por dentro. Sin embargo, antes de que pudiera hundirse en su desesperación, una voz juvenil interrumpió la conversación. Era una chica mucho más joven que ellos tres, pero su tono transmitía seguridad, aunque con algo de timidez. Se presentó como una heroína de la asociación, aunque de bajo rango, pero aseguró que se encargaría de encontrar la bomba. Fue ahí que Escanor vio en esas palabras la oportunidad que necesitaba. Su momento de actuar había llegado. Sin dudarlo, alzó la voz con determinación. Yo también ayudaré. Una vez más, Genos y Fubuki, esta vez junto con la joven heroína, dirigieron la mirada a Escanor. Bajo el peso de esas tres miradas inquisitivas, el león del orgullo sintió un ligero atisbo de vergüenza. ¿También eres un héroe?, preguntó Genos con seriedad. Escanor se rascó la nuca con una sonrisa algo incómoda. No exactamente, pero dicen que tres cabezas piensan mejor que una. Aunque, bueno, en este caso, somos dos, jeje. Su comentario no fue precisamente tranquilizador, considerando que era un civil en medio de una situación de alto riesgo. Sin embargo, Genos evaluó la situación rápidamente. Era más eficiente que dos personas buscaran la bomba mientras él intentaba frenar el tren, y Fubuki evacuaba a los pasajeros. De acuerdo. Ustedes dos busquen la bomba. Fubuki, reúne a los civiles, y llévalos fuera del tren de forma segura. Fubuki buzó, cruzándose de brazos. No tienes que decirme lo obvio, Genos. Durante los minutos siguientes, Fubuki se dedicó por completo a evacuar a los civiles, extrayéndolos uno por uno del tren mediante sus poderes psíquicos. Al mismo tiempo, Genos luchaba por frenar la locomotora que lo había embestido, clavando sus brazos mecánicos en la estructura metálica, y resistiendo con toda su fuerza el brutal impulso, tratando de reducir la velocidad antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente puso a salvo al último pasajero, la voz de la joven heroína resonó con urgencia, anunciando que habían localizado la bomba. Sin perder un segundo, Fubuki corrió hacia el lugar indicado. Al llegar junto a Escanor y la chica, su mirada se encontró con algo que la dejó atónita. La bomba estaba oculta en uno de los baños, y era grotescamente grande. Tan masiva que su mera presencia bastaba para entender el peligro. Si detonaba, la explosión no solo volaría el tren, sino que arrasaría con toda la estación de Ciudad Z, borrándola del mapa sin dejar rastro. El señor pensó que debíamos revisar los baños, por si la bomba estaba oculta allí, o si había algún civil atrapado, explicó la joven heroína con calma, pero sus palabras provocaron que Fubuki girara la cabeza hacia Escanor, sus ojos llenos de una curiosidad penetrante. ¿Cómo sabías que la bomba estaba en el baño? Escanor, visiblemente incómodo, se acomodó los lentes con torpeza antes de decir. Bueno, es que lo vi en una película, señorita Fubuki. La respuesta de Escanor dejó a Fubuki completamente incrédula, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, su tono reflejando claramente su incredulidad. Escanor, sin embargo, no pareció intimidado. Se frotó la nuca con una sonrisa algo incómoda. Sé que suena absurdo, pero, ¿qué mejor lugar para ocultar algo tan grande que en un baño? Aunque, sinceramente, me pregunto cómo lograron meter algo tan enorme sin que nadie lo notara. Eso no importa ahora, replicó Fubuki con firmeza, sin apartar la vista del artefacto. Sí, tiene toda la razón, pero, ¿sabe cómo desactivarla? Fubuki volvió a mirar la bomba con atención. Su semblante se tornó incierto, revelando que no tenía la menor idea de por dónde empezar. Un movimiento en falso y todo volaría por los aires. Solo quedaba una posibilidad. Lo único que se me ocurre es envolverla en una barrera psíquica. Tal vez, con eso, pueda contener la explosión. Pero usted podría morir, advirtió Escanor, su voz cargada de preocupación. Tomaré el riesgo, dijo Fubuki con determinación, su mirada firme y decidida. Sin perder tiempo, extendió sus brazos y desató su poder psíquico. En un instante, Escanor y la joven heroína fueron envueltos en una energía verde brillante, y expulsados suavemente del tren hasta ponerlos a salvo. Una vez que puso a ambos lejos del peligro, Fubuki volvió a centrar toda su atención en la bomba. Respiró hondo, afianzó su postura y levantó ambas manos.
estaba lista para envolver el artefacto con una barrera psíquica, decidida a absorber la explosión con todo su poder si era necesario, aunque eso significara arriesgar su vida. Sin previo aviso, una fuerza descomunal y extrañamente familiar para Fubuki la arrancó del tren, desplazándola de manera rápida pero controlada, como si fuera una pluma en el viento. Sin embargo, la salida de Genos fue mucho menos cuidadosa. Fue lanzado al aire con brutalidad, como un muñeco de trapo desechable, aunque la fuerza no fue suficiente para causarle la muerte. Mientras tanto, el tren, aún con la bomba activa en su interior, comenzó a elevarse hacia el cielo, siendo arrastrado por una energía invisible. La explosión que se desató fue cegadora, una serie de destellos en el firmamento, como si el propio cielo se hubiera incendiado. Y todo esto ocurrió porque la responsable de esa intervención no fue otra que Tatsumaki, la heroína clase S, rango 2. Las miradas de ambas hermanas psíquicas se cruzaron, cargadas de tensión, durante unos largos y silenciosos segundos que parecieron estirarse indefinidamente. Finalmente, Tatsumaki rompió el silencio, su voz fría y autoritaria. «Deja de involucrarte en misiones suicidas». Con esas palabras, Tatsumaki se dio la vuelta y, sin esperar respuesta, se elevó en el aire, desapareciendo en un parpadeo. Fubuki, de pie, desvió la mirada hacia el suelo, su rostro endurecido por la frustración. Chasqueó la lengua, conteniendo la rabia. Una vez más, su hermana había intervenido, había salvado a toda la estación de Ciudad Z, y, por supuesto, se llevaba todo el crédito. Sí, Tatsumaki había salvado vidas, pero Fubuki no podía evitar sentirse eclipsada, atrapada bajo la sombra de la mujer, que siempre estaba un paso adelante. Esa sensación de impotencia y desdén era lo que realmente la consumía, mucho más que cualquier otra cosa. Y esa constante comparación, siempre perdiendo ante su hermana, la molestaba más de lo que quería admitir. El sol se deslizaba lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado, mientras Fubuki, la heroína de clase B, rango 1, caminaba sin rumbo fijo, alejándose de su destino original. En ese momento, la hermana menor de Tatsumaki solo deseaba estar sola, lejos de cualquier voz, de cualquier distracción. No tenía que preocuparse por el tráfico de trenes hacia Ciudad Z, ya que, tras el atentado en el que se vio involucrada, la estación de metro había sido clausurada de forma indefinida. Las probabilidades de ser interrumpida eran escasas, y eso, al menos, le brindaba un pequeño respiro, especialmente después del incómodo encuentro que había tenido con su hermana mayor. Una vez más, Tatsumaki había salvado el día, o mejor dicho, había reafirmado una vez más que seguía estando en una liga inalcanzable. Y esa amarga verdad, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente corroía a Fubuki por dentro. «Señorita Fubuki», gritó una voz a lo lejos, quebrando el frágil silencio. Fubuki alzó la mirada y vio a Escanor, acompañado de la joven heroína, acercándose hacia ella a paso ligero, sus rostros reflejando una mezcla de alegría y preocupación por ella. «Oh, ¿son ustedes?», murmuró Fubuki al verlos acercarse. «Me alegra verla sana y salva, señorita Fubuki». Fubuki apenas asintió, sin detener su paso ni molestarse en articular palabra. Su mirada ausente y el leve fruncir de sus labios, bastaban para dejar claro que no estaba de humor para conversar. Escanor alzó una ceja ante su actitud, pero prefirió no decir nada. Caminó en silencio a su lado, acompañado por la joven heroína, que contrastaba completamente con el ambiente. Nerviosa, pero con una chispa de emoción en los ojos, estaba emocionada de estar junto a alguien a quien admiraba profundamente. Escanor lo notó de inmediato. Seguro era una fan más de Fubuki, como tantas otras que la veían no solo como una poderosa esper, sino como un símbolo de elegancia y fuerza. Cuando la joven heroína elogió la hazaña de Fubuki, por haber lanzado el tren al cielo, la esper, visiblemente molesta y con un dejo de fastidio en su voz, dejó en claro que no había sido ella, sino su hermana mayor, Tatsumaki. Sin embargo, Escanor no tardó en percibir lo que otros quizá no notarían. Las palabras frustradas de Fubuki no estaban teñidas de rencor hacia la heroína de clase S, rango 2, ya que aquella amargura no apuntaba hacia afuera, sino hacia adentro. Era un enojo silencioso, dirigido contra sí misma. Una sensación que Escanor conocía demasiado bien. Desde que había perdido su poder y con él la fuerza que una vez definió su existencia, la debilidad de la noche había regresado. Pero esta vez, para quedarse. Y en ese vacío, comprendía mejor que nadie lo que Fubuki sentía en ese momento.
No debería menospreciarse, señorita Fubuki, dijo de pronto, sin pensar, dejando que su voz saliera con una sinceridad inesperada. Las palabras flotaron en el aire, nítidas, ineludibles. Fubuki se detuvo en seco. Se giró con brusquedad y lo miró directamente, con una mezcla de sorpresa, incomodidad y enojo en el rostro. ¿Qué dijiste?, preguntó, su tono tan afilado como el viento antes de una tormenta. Al darse cuenta de que había pensado en voz alta, Escanor se quedó inmóvil por un instante, atrapado entre el impulso de disculparse y el deseo de desviar el tema. Su mirada buscó una salida, pero no la encontró, ya que los ojos de Fubuki seguían fijos en él, intensos, inquisitivos, exigiendo una respuesta. Finalmente, soltó un leve suspiro y la miró con franqueza. Creo que no debería menospreciarse, señorita Fubuki. Entiendo ese sentimiento más de lo que imagina. Yo, también he perdido algo. Algo que me definía. Pero a diferencia de mí, usted aún conserva su fuerza, su voluntad, su poder. Hoy salvó muchas vidas. Eso es lo que hacen los héroes. Y usted es una de ellos. Debería estar orgullosa de lo que hizo, no consumirse por lo que no logró. Sus palabras flotaron en el aire como un bálsamo cálido, inesperado. Fubuki bajó la mirada. Por un instante, pareció que iba a decir algo. Pero no lo hizo. En su lugar, apretó los dientes con fuerza, mientras sus puños temblaban a los costados. La tensión en su cuerpo era tan intensa que Escanor, y hasta la joven heroína, comenzaron a preocuparse. Pero no fui capaz de detener la explosión, ella sí lo hizo. Siempre lo hace. Mi hermana mayor siempre logra lo que yo no puedo. Siempre termina por eclipsarme. Sus palabras eran un susurro cargado de resentimiento, pero, por encima de todo, de una herida profunda. Una que se abría una y otra vez bajo la sombra de Tatsumaki. Un dolor que Escanor conocía demasiado bien. Tal vez tenga razón, pero, como dije, usted salvó muchas vidas hoy. Sin su ayuda, ese tren jamás habría sido evacuado a tiempo. Incluso Genos pudo no haberlo logrado. Así que, por favor, no se castigue por lo que no pudo hacer. En lugar de eso, piense en todo lo que sí consiguió. El señor tiene razón. Una voz inesperada rompió el silencio. Fubuki y Escanor se giraron con sorpresa, al ver que la joven heroína que los acompañaba finalmente había reunido el valor para hablar. Usted es increíble, señorita Fubuki. He sido su fan, desde el momento en que se convirtió en una heroína profesional. Lo que hizo hoy, salvar a tanta gente, es algo que no cualquiera puede lograr. Eso es digno de admiración, mucho más de lo que usted se permite ver. Bajó un poco la mirada, su voz tembló, pero no se detuvo. Yo solo soy una heroína de clase C, y a veces me cuesta enfrentar hasta a los enemigos más simples sin sentir miedo. Pero usted se enfrenta a los monstruos que podrían aniquilar a cualquiera, y lo hace con una convicción que nunca flaquea. Con fuerza, temple y valentía. Hizo una breve pausa. Tomó aire, levantó la vista y sonrió, esta vez con dulzura y una chispa de esperanza. Y algún día, espero ser lo bastante fuerte como para estar a su lado. Para poder ganarme un lugar en su grupo, señorita Fubuki. La heroína clase B, rango 1, Fubuki, se quedó sin palabras. No era raro recibir cumplidos. Estaba acostumbrada a las palabras de admiración, especialmente viniendo de los miembros de su propio grupo. Formaban parte del papel que desempeñaba, del aura que debía proyectar como líder. Pero en ese momento, esas palabras llegaron de forma distinta. Aquella joven, temblorosa pero sincera, no solo había concordado con el hombre del bigote, sino que le había hablado con una honestidad desarmante. La había admirado, sin adornos, sin exigencias. Solo por ser ella. Y aunque Fubuki jamás lo admitiría en voz alta, esas simples y breves palabras la tocaron más de lo que habría imaginado. Por primera vez en todo el día, en medio de la sombra asfixiante de su hermana mayor, sintió algo distinto brotar en su pecho. Felicidad. Y por encima de todo, algo que creía haber perdido hacía tiempo. Se sintió valorada. Entonces, Fubuki dio unos pasos hacia adelante, sin dirigir la mirada a ninguno de los dos. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde los últimos destellos del atardecer teñían el cielo de un tono anaranjado. Inspiró profundamente, dejando que el aire disipara los restos de frustración en su pecho. Y luego habló. Esta vez, su voz ya no temblaba ni cargaba resentimiento. Sonaba firme. Serena. Llena de una renovada determinación. Entonces, esperaré con gusto ese día. La joven heroína guardó silencio por un instante, sorprendida por las palabras de Fubuki. No lo esperaba.
Pero esa breve pausa dio paso a una sonrisa amplia y luminosa, que surgió desde lo más profundo de su corazón. Para Swin, porque así se llamaba, no existía mayor honor que saber que alguien como Fubuki, depositaba en ella una esperanza verdadera. Que creía que algún día sería digna de luchar a su lado. Y en ese preciso momento, mientras los últimos rayos del atardecer teñían el cielo con tonos cálidos, Swim sintió que ese sueño ya no era solo una ilusión distante, sino una meta tangible, cada vez más al alcance de su mano. Escanor, que había observado todo en silencio, no pudo evitar alegrarse por la joven. En ella veía un reflejo de sí mismo en otros tiempos, en aquella época lejana, antes de la traición de Hendrickson y Dreyfus. Cuando aún conservaba todo su poder. Cuando aún se consideraba digno y útil para sus amigos. Pero esos últimos pensamientos oscuros empezaron a empañar su ánimo, y el león del orgullo sacudió la cabeza, como ahuyentando una sombra que intentaba envolverlo. No podía dejar que ese peso lo hundiera ahora. Si aquella muchacha tenía la oportunidad de, algún día, formar parte del grupo de la señorita Fubuki, entonces él también podía encontrar la forma de ser útil para sus amigos. De un modo u otro. Era una promesa. Y Escanor estaba dispuesto a cumplirla, sin importar el costo.